hecho, si las emociones están desde Aristóteles y Sócrates que empezaron ya a escribir sobre ellas, ¿no? ¿Qué es una emoción? Pues una emoción es algo que es un cambio con respecto a un estado inicial, en reposo, es un movimiento. Estos cambios incluyen a todo el cuerpo, es decir, las emociones las sentimos en el cuerpo, las podemos describir con respecto a lo que nosotros sentimos, ¿no? Como una bola en el estómago, una presión en el pecho, una bola en la garganta. Hay un componente fisiológico muy, muy importante. Una emoción nos hace pensar de modo distinto y esto es algo que hay veces que se olvida, que cuando estamos ante una situación, por ejemplo, muy estresante, un accidente de coche, nuestro pensamiento cambia, no pensamos de una manera lógica, no pensamos de una manera fría. La emoción que nos provoca ese accidente de coche hace que nuestra lógica desaparece y hacemos pues, cosas que luego no nos acordamos o nos arrepentimos. En general, las emociones siempre son reacciones a un suceso. Hay algo, un activador, una situación en tu vida cotidiana que provoca una emoción. También es verdad que ese suceso puede ser interior, no tiene por qué ser exterior. Inicialmente puede haber sido un suceso, pero el pensamiento de ese suceso puede activar de nuevo esa emoción. Eso lo desarrollaré un poquito más adelante. Y en general la emoción nos prepara, nos empuja, en realidad nos ayuda. Y esto tiene mucho que ver con su origen, el origen de las emociones. No sé si eso es la siguiente, si me pasas la siguiente y así las empalmo, las dos. No, bueno, voy un poquito con el origen de las emociones. Nos prepara, porque en realidad las emociones las tenemos como un mecanismo que nos ayudan a la supervivencia. Es uno de los mecanismos que nos han ayudado a que la especie humana esté sobre la faz de la Tierra. De hecho, eso yo no lo he profundizado, pero yo estoy convencida que las emociones era el sistema de comunicación preverbal de la humanidad. De hecho, si lo observamos en los animales, los perros, por ejemplo, cómo se comportan los perros, ellos no necesitan hablar para saber quién es el jefe de la manada, quién está cabreado, quién hay que salir corriendo o quién tiene miedo. Ellos no tienen lenguaje, pero sí que se comunican a través de las emociones. Por eso yo creo que ese era nuestro lenguaje primigenio, ¿no? Con lo cual, evidentemente, las emociones como esa emoción, ese movimiento, ese impulso, nos ayudan a la supervivencia. Con lo cual, resumiendo con una definición así chula de qué es una emoción, podríamos definirla como un conjunto de reacciones orgánicas, es decir, que le pasan al cuerpo, que las siente un individuo, respondiendo a ciertos estímulos externos para adaptarse a una situación con respecto a una persona, un objeto, un lugar, un pensamiento. En la actualidad no solamente es el león que está en la jungla el que nos hace reaccionar, sino un pensamiento del león que puede venir también nos hace reaccionar. ¿Me pasas la siguiente? Eso es. Con lo cual, una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta, y sobre todo, por ejemplo, si estamos trabajando en consulta y viene alguien con el problema de gestión del enfado, por ejemplo, ¿no? Que ese es uno de los top 10 en las consultas. Cuando vienen y lo que quieren es cómo controlar, lo que se pide así, cómo controlar el enfado. En realidad lo que siempre uno tiene que tener detrás es ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven las emociones? La pregunta equivocada es el ¿por qué tengo esta emoción? Esa no nos va a ayudar para nada. O sea, el por qué hay que eliminarlos del vocabulario. En cambio, si
preguntáis el para qué, esa sí que os va a ayudar muchísimo más a comprender, a comprenderos y a comprender qué os está pasando. Las emociones sirven, como había comentado un poquito antes, para sobrevivir y reproducirnos. Es decir, gracias a las emociones, la especie humana ha llegado hasta aquí. Luego ya veremos qué pasa con la pandemia, pero bueno, por el momento hemos llegado hasta aquí. Las emociones nos salvan. Por ejemplo, el miedo, pues el miedo ayuda a huir del peligro. Ahora que estamos en una situación donde el miedo lo tenemos muy cerquita, pues evidentemente, si tenemos miedo a contagiarnos, pues vamos a usar más la mascarilla y evidentemente pues tenemos menos posibilidades de contagiarnos. El enfado. El enfado, pues a priori, si nos vamos a pensar en el mundo animal, pues está claro. Un enfado, necesitamos enfado para luchar contra ese león que nos va a atacar y es una manera de vencer, de triunfar contra el rival. El deseo nos impulsa a encontrar pareja. El hecho de encontrar pareja es lo que va a permitirnos reproducirnos y perpetuar la especie. Con lo cual, si os fijáis, todo tiene que ver con la supervivencia. Es muy importante, por ejemplo, para saber que es algo que viene innato, que venimos de serie con las emociones. Ni nuestra personalidad es más colérica, ni somos depresivos, no. Nacemos todos con esto de serie. ¿Y cómo lo vemos que es de serie? Pues porque no solamente nos pasa a nosotros, también en otras especies, como decía antes, ¿no? Los perros, no solamente los monos, en los monos es muchísimo más elaborado, como es muy parecido a nosotros, pero en los perros también, en los gatos. Vemos toda una serie de muestras emocionales. Y en los bebés, evidentemente, ¿qué nos indica que esto no se construye, sino que ya venimos de serie? Que los bebés también tienen emociones. En un número más limitado, el bebé recién nacido, a medida que vamos creciendo, aparecen nuevas emociones. Por ejemplo, el bebé cuando nace aparece con la emoción bienestar, malestar. Y el llanto como como una manera de expresar ese malestar, ¿no? A medida que va creciendo el niño y va desarrollándose el cerebro, aparece, por ejemplo, aproximadamente a la edad de 2 años, 2 años y medio, la vergüenza. Un bebé de 6 meses no tiene vergüenza si se hace caca encima. Un niño de 2 años y medio ya empieza a tener vergüenza si se ha hecho caca encima. Con lo cual vemos que esas emociones evolutivamente aparecen un poquito después. Pero bueno, con 2 años y medio, que ya estamos preparados para un montón de cosas. Si me pasas la siguiente. Evidentemente, hemos visto que los niños, los bebés, tienen emociones, otras especies tienen emociones. ¿Y qué es lo que nos hace pensar que evidentemente vienen en nuestros genes? Viene de serie las emociones, que no es algo construido. Pues que son universales, son universales. Yo tengo la fortuna y la suerte de trabajar con una variedad increíble de culturas aquí en Bruselas, ¿no? Eso es una de las cosas positivas de trabajar aquí, de vivir aquí. Pues tenemos todos los mismos. Tenemos las mismas emociones fundamentales. Yo trabajo sin ningún problema con gente de países que a veces tengo que buscarlos en el mapa porque no sé dónde están. Pero no tengo ningún problema porque hablamos del mismo. Las emociones son las mismas. Lo que cambia, y eso sí que es cultural, es la expresión de las emociones.
¿Cómo se regula esa expresión emocional? Eso sí que es cultural. La emoción en sí misma no, pero cómo la expresamos sí que es diferente. Aunque nos podamos emocionar de una manera automática, es decir, no pensamos, no tenemos que reflexionar de, ¿y ahora qué emoción voy a usar ahora? No, es automático, es como el respirar. Frente a ciertas situaciones un poco más complejas, no es estímulo-respuesta, es un poco más complejo porque ahí sí que viene el componente de pensamiento. Y ahí es cuando, lo mismo que hablaba antes, un pensamiento puede generar una emoción. Por ejemplo, cuando tú estás contando una cosa que te dio mucha vergüenza, porque te pasó que eras pequeño y vuelvo un poco a lo escatológico, ¿no? Y te hiciste en el colegio. Vuelvo a lo escatológico porque está muy ligado a la vergüenza en los primeros años de vida. Pues tú estás contando eso y ese pensamiento puede activar la vergüenza y ponerte rojo como un tomate. Y de pensar que estás rojo como un tomate, aún te pones peor. Muchísimo más rojo que un tomate. Con lo cual vemos que no es tan sencillo de estímulo-respuesta, o sea, escuchamos una explosión y tenemos un miedo que se activa automáticamente sin reflexionar, sino que también el mero hecho de pensar en esta explosión tiene la capacidad de activar esta emoción. Con lo cual, claro, pues aún nos lo hace todo mucho más complicado en nuestra vida cotidiana, que la mayoría de nosotros usamos mucho la cabeza. Muchísimos pensamientos que giran en torno a nosotros y que muchos de ellos pueden estar los activadores para emociones que, pues que en esos momentos no tenemos ni idea de por qué se han activado, pero es justamente el pensamiento lo que las ha activado. Me pasas a la siguiente. Si voy muy rápido me lo decís, ¿eh? Quitáis el micro y me lo decís. Bueno, un poquito hemos hablado de qué es una emoción y vamos a hablar de cuántas, qué tipo, qué son, qué es una emoción y qué no es una emoción. Hay varios autores que hablan de emociones fundamentales, las básicas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que una emoción es fundamental y cuál no? En principio, hay una serie de criterios para que nosotros podamos decir, pues esta fundamental, esta no es fundamental. ¿Cuáles son estos criterios? Pues uno de ellos es, como había dicho antes, que se presente de una manera reactiva, que no haya pensamiento que regule esta emoción o que la elija. Por ejemplo, un miedo así muy presente, ¿no? en nuestra vida cotidiana es el miedo al fracaso. Cuando tú vas a tener un examen, automáticamente tienes una respuesta fisiológica, pero tú no la eliges, tú no lo decides, es automático. Es una respuesta que tú no lo decides. Otra situación, por ejemplo, cuando vas por un callejón, por una calle a oscuras, ¿vale? Tampoco decides cómo vas a reaccionar. Cuando estamos calmaditos en casa, decimos, no, si a mí me pasa esto, yo haré esto. Pero no, porque no lo decides. En realidad, cuando tú estás en una situación de peligro, es automáticamente la respuesta es automática y la respuesta es la mejor para la supervivencia. Es decir, si tú estás en un callejón y oyes pasos a tu espalda, muy posiblemente, si hay salida de ese callejón, tú vas a salir corriendo. Ni te giras ni te preguntas a la persona que viene qué quiere, ni te enfrentas a él, sales corriendo. Si en cambio tú mides 2 metros, tu talla de músculo pues es como tamaño jamón serrano, pues evidentemente vas a salir corriendo. Tu sistema automático va a responder con un ataque, porque no tienes que reflexionar.
automáticamente sabes que tienes posibilidades de, bueno, de sobrevivir. Con lo cual, fijaros que ya he hablado del miedo. El miedo es una emoción fundamental. Tiene que ser corta. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza esta nos engaña mucho. Porque la tristeza, cuando la sentimos, nos da la sensación que va a estar ahí toda la vida. Es como si el tiempo se hace más lento cuando estamos tristes. Pero una vez has pasado, te das cuenta y dices, pues no, he pasado una mañana fatal, pero era una mañana solamente. Con lo cual, es un periodo relativamente corto. No es un año de depresión, no es una emoción. Con lo cual, la depresión es una cosa y la tristeza es otra. Corta duración. Todos, cuando tenemos un estado de miedo, de alerta, es corto. Un enfado, ¿cuánto dura un enfado? Son emociones que son muy cortas, con lo cual todas esas las pasaríamos a emociones fundamentales. Por ejemplo, que son claramente distinguibles. Otra cosa es que las puedas sentir al mismo tiempo, pero son distintas. Una cosa es estar enfadado y otra cosa es tener miedo. Y es muy fácil. En la mayoría de los casos luego se complica la cosa, pero bueno, esos son los casos ya que los que hay que trabajar un poquito. Pero una vez se trabaja un poquito, la persona empieza a reconocer emociones, ya no tiene ningún problema en reconocerlas. Son completamente distintas. O el enfado y la tristeza, que no tienen nada que ver una con la otra. Aparecen en el bebé. Es decir, por ejemplo, el orgullo. Sentirse orgulloso de sí mismo es una emoción, pero no aparece en el bebé. Un bebé no se siente orgulloso de sí mismo, no tiene esa noción, con lo cual no es una emoción fundamental. ¿Cuáles serían las básicas? Pues el miedo, el enfado, el bienestar. Hay una agitación corporal. Hay una reacción fisiológica importante, aumento de la temperatura, hiperventilación, se acelera el ritmo cardíaco, se activan zonas cerebrales distintas. Esto claro, esto ya lo hemos podido saber cuando la tecnología se ha avanzado lo suficiente para, pues, por ejemplo, hacer resonancias magnéticas mientras la persona está sintiendo una determinada emoción. Entonces se ha podido ver cómo diferentes zonas del cerebro se activan. Con lo cual, eso sería emociones fundamentales. ¿Cuándo hay expresiones faciales universales? Y ahí engancho con la presentación. Cuando hemos presentado este ciclo de charlas, ¿no? Las emociones, la foto que bueno, ha sido Icía, que la he elegido, mira, son huevitos con caritas. Pues está muy bien elegida porque esas caritas son la expresión de esas emociones y son universales. El miedo, la expresión de miedo es la misma en Honolulu que en Salamanca. O sea, la apertura de ojos, la expresión de pánico, no necesitas tener una especie de compendio emocional para entender el miedo cuando tú te vas de viaje. Con lo cual, todas esas expresiones faciales que son universales pertenecerían a emociones fundamentales. Y, evidentemente, también desencadenadas por situaciones universales. Por ejemplo, si vamos por la selva y nos encontramos un león, pues lo mismo. Nos da lo mismo donde nos hemos nacido que nos vamos a salir corriendo por patas, porque vamos a tener miedo. La reacción es la misma. Reacciones, por ejemplo, esta que es mucho más de vida salvaje, ¿no? Algo que más conecta con nosotros. Pues yo no he visto ninguna cultura donde un examen no les dé miedo. No lo he visto. Y realmente tampoco he visto ninguna cultura que ese miedo al examen no provoque ganas de ir al baño.
No, no lo he visto. De hecho, yendo a esta conexión, os cuento una anécdota sobre lo de ir al baño y las emociones. Cuando yo terminé la carrera, me quedé trabajando un poquito en la universidad y hacíamos experimentos con animales. Experimentábamos con ratones, estuve en psicobiología. Pues cuando hacíamos, por ejemplo, un encuentro, una tarea, un test, luego teníamos que contar las cacas del ratón, porque eso era un indicador emocional, evidentemente de miedo. Nosotros trabajábamos con fármacos y con agresión y teníamos que contar la caca, con lo cual imaginaros si es universal la cosa. Y evidentemente, si es universal a nivel de personas y culturas, pues nuestros primos, los primates, incluso los ratones también. Entonces, todo ese tipo de emociones serían emociones fundamentales, las que tienen estos criterios. ¿Cuáles serían? Serían, no sé si en la siguiente lo he puesto, no, eso lo he puesto después. ¿Cuáles serían las emociones fundamentales? Como ya os he ido avanzando, el miedo, el enfado, la tristeza, el bienestar, deseo, afecto, que nos indicaría la atracción hacia el sexo para reproducirnos, y vergüenza, culpa. Yo diría, vergüenza es anterior, la culpa es un poquito más elaborada. Yo me quedaría con la vergüenza. Esas serían básicamente las fundamentales. Hay más, pero las otras, por ejemplo, la que yo comentaba antes, ¿no? La de sentirse orgulloso de sí mismo, es como la gama de los colores. Sabemos que hay 3 colores y a partir de esos 3 colores podemos hacer toda la tableta, toda la gama de colores, mezclándolos y graduándolos. Pues el rosa claro, el rosa oscuro, fucsia, casi rojo. La mezcla de blanco y rojo, pues nos daría un montón de tonalidades. Pues con las emociones pasaría lo mismo. Pasaría que mezclando diferentes emociones fundamentales darían emociones secundarias, por así decirlo, y graduándolas, aumentándoles el volumen o disminuyendo el volumen, tendríamos diferentes tonalidades de la misma emoción. Por ejemplo, con el enfado, ¿no? Si tomamos el enfado y empezamos a bajar el volumen del enfado, pues pasaría desde la frustración, irritabilidad. Eso sería como un enfado con un volumen muy bajo. Pero si vamos aumentando, pasaría pues enfado, cólera, odio, ¿no? Pues aumentándole el volumen. Evidentemente, cuando la persona te dice, o yo le pregunto, ¿no? ¿Y eso qué sientes que es? ¿Ese enfado? Y me dice, no, 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 no. Y claramente me lo está contando con un volumen que digo, claro que es. Pero evidentemente para él o para ella no es un enfado porque no es tan fuerte. El volumen es bajo. Aunque el tono de voz sea fuerte, aunque la expresión facial haya una tensión, ¿no? En esa expresión facial, en la mandíbula, pero como para la persona no es tan fuerte, no lo considera enfado. Sí, está dentro del enfado, pero con un volumen más bajo. Entonces, ya depende de la capacidad de vocabulario que uno tenga, la cantidad de vocabulario que uno tenga, pues ya es capaz de ponerle, afinar con la palabra adecuada para el volumen de esa emoción. Con lo cual, la combinación de varias emociones, pues daría otro estado emocional distinto. Por ejemplo, los celos. Los celos es secundario. Es entre el miedo a la pérdida y el enfado. Hay un componente de enfado y miedo. Por ejemplo, si cogemos los celos de un triángulo amoroso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre? Que tú ves que tu objeto amado
Tu pareja está prestándole mucha atención a un tercero, con lo cual tú tienes el miedo a perder a tu pareja y el enfado contra ese tercero. Con lo cual, esa mezcla de dos emociones daría los celos, con lo cual los celos no entrarían dentro de las emociones fundamentales, sino que irían a los secundarios, aunque darán los mismos problemas, ¿eh? A la hora de llegar a consulta dan los mismos problemas, los secundarios que los fundamentales. Icía, ¿me pasas la siguiente, por favor? Eso es. Ahora venimos con el control, lo que comentaba al principio de que en la mayoría de las personas cuando vienen a consulta y pueden llegar a darse cuenta que su problema tiene que ver con las emociones, en la realidad lo que ellos piden en general es controlarlas, de que desaparezcan, porque les hacen sentirse inadecuados, que no están bien, que no deberían sentirse como se sienten. Y en principio esa es la demanda. Evidentemente, no puedo imaginaros si quitáramos las emociones. ¿Alguno ha leído ya no me acuerdo si es Un Mundo Feliz o Walden 2, creo que es Un Mundo Feliz, de Huxley? En este mundo feliz hay una droga que elimina toda emoción, elimina todo el malestar. Con lo cual, imaginaros no tener ni enfado, ni tristeza. Claro, a priori dices, guau, qué chollo, pues yo eso lo quiero. Pero claro, si eliminas todas las emociones, las eliminas todas. Ya no tendrías la sensación de orgullo de ti mismo, el estar enamorado, el estar enamorado de tus hijos cuando los ves crecer. Todo eso también desaparecería. Con lo cual, y ya no solamente eso, la especie humana estaría en peligro. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, con la culpa. La culpa tiene muy mala prensa. A la gente no le gusta sentir culpa. Pero la culpa es fundamental. Una de las cosas que yo me di cuenta, ¿no? Cuando trabajé, me di cuenta que soy muy vieja, he trabajado en muchos sitios. En el juzgado, una de las cosas que se veía es que las personas con una cierta psicopatía, con delitos graves, no sentían culpa, no sentían ninguna culpa. Evidentemente, imaginaros una vida suprimiendo todas esas emociones. Pues esto sería el sálvese quien pueda. Nos hubiéramos destruido como especie. Con lo cual, yo espero que todos de aquí salgan con la idea clara de que de suprimir nada, nada de nada. Las emociones están dentro, tienen que estar dentro y gracias a ellas vamos a seguir aquí. Sí que es verdad que hay que aprender a gestionarlas, eso sí, pero aprender a gestionarlas pasa por aceptarlas de que están aquí. Una de las cosas que también encuentro mucho en consulta es cómo en ese intento de suprimir las emociones, muchas personas desarrollan enfermedades. No las enfermedades psicosomáticas que muchas veces se habla y que la gente lo interpreta como se lo está inventando o está llamando la atención. En realidad lo que hay detrás es un problema de regulación emocional. Me encuentro muchísimas mujeres con problemas graves de espalda, pero graves con lesiones, ¿no? Y cuando empiezas un poquito a indagar la historia que hay detrás, lo que hay es una historia de represión del enfado desde muy pequeñas. Situaciones de injusticia que han vivido, situaciones que a cualquiera nos hubiera provocado una explosión de enfado interesante, ellas las reprimían. ¿Qué ocurre? Que a medida que van creciendo, van aumentando su nivel de represión del enfado, provoca una enfermedad, provoca una lesión real. Pero el origen ni ha sido un accidente, ni ha sido un golpe, no, ha sido
una represión del enfado. Y dices, ¿y cómo puede ser esto? Pues si es que esto de la mente va por un lado y el cuerpo va por otro, no es así. No, nos ha ayudado a avanzar y a conocer, pero en realidad están unidos, la mente y el cuerpo están unidos. El cerebro está conectado con nuestro ritmo cardíaco y el ritmo cardíaco con la entrada de oxígeno. Si no oxigenamos bien nuestro cuerpo empieza pues, a tener daños. Los famosos, estos alimentos que aumentan la oxigenación, los radicales libres y todo esto tiene mucho que ver con la oxigenación. Si tú durante un tiempo prolongado has estado sometiendo a tu cuerpo a un determinado déficit, bien de oxígeno o lo has estado exponiendo a un ritmo cardíaco muy acelerado durante un largo tiempo, eso va a tener una consecuencia. Por ejemplo, las úlceras. Las úlceras es una enfermedad que yo creo que es de las primeras que la gente empezaba a aceptar que el origen era emocional. Cuando tú tienes muchísimo estrés, el estrés, ¿no? ¿El estrés qué es? Son ansiedad y estrés, es una de las palabras que más nos gusta utilizar. Depresión, ansiedad y estrés. Muchísimas personas explican, no, ¿y qué te pasa? No, es que es estrés. Vale, pero ¿qué es el estrés? El estrés en realidad es miedo, igual como la ansiedad, es miedo. ¿A qué? En general es miedo a fracasar. Cuando tú tienes muchas tareas en el trabajo, tienes muchísima carga de trabajo, te dicen, tienes estrés, vale, ¿qué es? Pues es miedo a no llegar a poder hacer todas esas tareas. Y es ese miedo. ¿Qué ocurre? Un largo periodo de tiempo donde tú has estado sintiendo ese miedo continuamente, miedo a fracasar, miedo a no ser capaz, miedo a no llegar, eso se ha visto que tiene una línea directa con los problemas digestivos, porque el cerebro está conectado con el sistema digestivo. De hecho, por ahí leí una vez que parece que hablan como que en el estómago, en el sistema digestivo hay un segundo cerebro. ¿Qué ocurre? Si tú estás manteniéndolo a un largo periodo de tiempo, esas situaciones a tu cuerpo va a reaccionar y va a desarrollar una úlcera. Con una úlcera es el ejemplo, pero enfermedades de Crohn, el colon irritable, hay un montón de enfermedades que actualmente se sabe que están ligadas a estados emocionales. Por ejemplo, eso también es muy común entre muchos de mis pacientes. El problema es que hay muchas personas que por la noche se tienen que poner una férula en la mandíbula porque sin darse cuenta cuando duermen aprietan tanto los dientes que se dañan los dientes y se dañan la mandíbula. ¡Eso es enfado! Eso es enfado, que están ahí reprimiendo muchas cosas y que no las sueltan. Y por la noche, evidentemente, no hay control. Durante el día puedes aún relajar la mandíbula, hacer así, pero durante la noche no, estás durmiendo. Con lo cual, eso es otra línea directa de lo que hay detrás, es una emoción mal regulada, mal gestionada. Nuria, 7:40. Vale. ¿Cuánto me queda? Bueno, yo estoy relajada. Lo que yo no cuente hoy, lo cuento el próximo día. Bueno, cuento rapidito esto. Lo de suprimir o evitar o controlar las emociones puede provocar un efecto rebote. Eso yo le llamo en terapia el efecto olla express. Es decir, cuando tú estás aguantando mucho, sobre todo se ve más fácilmente con el enfado. Cuando tú estás aguantando mucho, bueno, venga, no digo nada. Bueno, venga, no digo nada. Bueno, venga, no digo nada. Llega un momento que haces ¡pam! Explotas y se lía parda. ¿Qué ocurre? Que es el efecto círculo vicioso. Como la has liado parda, ha sido un desastre esa interacción, todo el mundo ha salido dañado. A la próxima vez que te pase algo, vuelves a guardar porque tienes miedo de tu reacción. Perfectamente, lo que estás haciendo es otra vez lo mismo.
a guardar, 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 hasta que vuelves a explotar. Con lo cual, suprimir, evitar o controlar pues puede provocar el efecto rebote. Pasamos a la siguiente y vale, sí, con esto yo ya dejo paso a las preguntas porque esto ya puedo enlazarlo con pues cuando hable ya cuando hablemos de las emociones puedo hablarlo de pues cuando la cosa ya es patológica, ¿no? Cuando realmente eso ya hace mucho daño, cuando hay un problema detrás. Ujú. Porque, sí, dime. ¿Quieres pasar ya a las preguntas o no? ¿Cuánto nos...? Todavía puedes tener tiempo, ¿eh? Yo creo que Habla un poquito de esto, 5 os minutos dejo más, vale. con la miel en la boca y así Eso es. me seguís. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que hay, en general, no os podéis imaginar, el ser humano tiene una capacidad tremenda, pero tremenda, de seguir adelante, de avanzar y de luchar por su bienestar. Hay vidas, hay gente que ha vivido unas cosas, pero súper bestias, pero muy bestias. ¿Qué ocurre? Que cuando uno ha vivido algo demasiado fuerte como para poder digerirlo, pues muchas veces lo mejor es olvidarlo. Y tu inconsciente lo olvida. Lo olvida eventos, pero incluso etapas enteras de la vida. Hay muchas personas que vienen a mi consulta que han olvidado su infancia, pero antes de los 12 no se acuerdan de nada. O sea, imaginaos la cantidad de periodo que han tenido que olvidar para seguir avanzando. ¿Qué ocurre? Que ese olvido no solamente está reprimiendo o enterrando esos recuerdos, también las emociones que esos eventos provocaban. Con lo cual, eso puede hacer que después aparezcan de una manera que uno no sabe cómo manejar y puede provocar muchísimo más dolor. O lo que también puede ocurrir es que un evento del presente que no tiene mucho que ver con nada, ni tú puedes imaginar que eso pueda estar relacionado, haga ¡pam! Como el interruptor y ¡pam! Vuelvas a tener la misma emoción que tuviste. Por ejemplo, el ejemplo que pongo fácil es cuando tú has estado presente en un atentado terrorista, has visto la explosión, has oído la explosión, has estado allí, lo has sufrido. Luego nadie te lo explica y te vas a las fallas de Valencia. Pues imaginaros, esta persona tiene que coger un avión e irse rapidito de la ciudad. Porque si alguno habéis estado en las fallas de Valencia, son explosiones continuas de petardos. Una explosión de un petardo puede reactivar ese recuerdo que está ahí guardadito. Y ese recuerdo, no solamente se activa el recuerdo, sino que se activa la misma emoción que la persona sintió en ese momento. Con lo cual la persona puede ponerse mala, 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 mala. Y tener que ir al psicólogo diciendo, no lo entiendo, pero si solamente estaban las fallas de Valencia. Con lo cual hay que ir a repescar eso que está en el pasado, que posiblemente pueda estar olvidado, ese recuerdo. Pero esto de los olvidos, los recuerdos y la patología que da después, eso os lo contaré pues ya cuando ya hemos hablado del miedo, del enfado, de la vergüenza, de la culpa, de la tristeza, que esos serán los temas de mis próximas intervenciones. Así que ahora sí. Ahora, bueno, os doy las gracias porque habéis estado ahí y ahora pues yo estaré encantada de que me hagáis preguntas. Estupendo. Muchísimas gracias a Nuria y ahora tenemos en el chat ya algunas preguntas, no, solamente buenas tardes. Entonces ahora quien quiera puede o activar su micrófono o si no escribir en el chat que aparece en el sistema abajo. Para abrir el chat, para las personas que no lo tengáis, arriba a la derecha tenéis como un simbolito de un bocadillo. Como ese símbolo arriba a la derecha, al lado de vuestra foto chiquitita,
pone chatear con todos, ahí se pueden escribir en el chat público las preguntas para que las podamos leer todos, o si no, encender el micrófono, o si no, dar al símbolo que está abajo del todo en blanco que pone levantar la mano. Entonces ahora tenemos por lo menos 10 minutitos con Nuria para que nos responda. También sirven comentarios. Muchas gracias, Nuria, hasta aquí. Muy interesante. Ahora, ¿preguntarme algo? Si no te pregunto yo, si no tenemos ninguna pregunta, o sí, tenemos una pregunta, una manita levantada. Venga. Irene, si quieres pones tu micrófono directamente y lo haces en alto. El micrófono está abajo, en el centro de tu pantalla, abajo del todo en blanco. O si no, la escribes en el chat. Irene. Ajá. Que no le deja. No le deja activar. Pues escríbenoslo por ahí y yo la leo en alto y así Nuria ya nos contesta. Yo también lo leo. Tú también, pues ya está. Perfecto. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, me están diciendo, Nuria, primero agradecerte tu charla. Gracias, Nuria, un placer escucharte. De Alicia Granja. Gracias a vosotros por estar aquí escuchando un viernes por la tarde a estas horas. Irene comenta, el mundo de las emociones es algo apasionante. Sí, sí, la verdad es que sí. Es increíble. ¡Wow! Y encima Irene es maestra, o sea que, ¡wow! Tú tienes ahí un laboratorio chulo, 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 chulísimo con los niños, porque los niños están creciendo, sus emociones están en estado salvaje. O sea, todavía no tienen toda esa represión social, ¿no? Aunque ya empiezan, pero si son pequeñitos están... Y claro, es el adulto el que tiene que enseñar, ¿no? a regular esas emociones. Pero sí, eres una afortunada. ¿Te gustaría hacer alguna pregunta o algo con respecto sí. Ahí está. Mi pregunta va dirigida a saber cómo podemos trabajar las emociones con los peques. Sí, como fíjate, lo que decía antes, los peques las tienen en estado salvaje, ahí, a lo natural. Con lo cual, hay que ayudarles a regularlas, ni suprimir, ni... Esto típico que a los niños se les dice, ¡ay, pero no llores! O no tengas miedo, pero no te tienes que enfadar, ¿eh? Hay que ayudarles a gestionarlas, con lo cual primero es permitirles que las tengan. Decir, vale, si estás enfadado, vale, estás enfadado, muy bien, toma tu tiempo, quédate ahí y cuando se te pase el enfado, hablamos. Con lo cual, le estás dando permiso a tener enfado, no lo estás ni reprimiendo ni le estás haciendo sentirse inadecuado por sentir lo que siente. Evidentemente, si está tirando sillas en medio de la clase, pues está claro, no le vas a permitir. Pero entonces lo encuadras, le dices, bueno, te quedas aquí, puedes estar enfadado, no le haces daño a nadie y cuando se te pasa hablamos. Y de verdad, los niños pequeños en general, si no tienen ninguna patología asociada, responden súper bien. Es ayudarles a modular esa emoción. Primero, nombrarlas, veo que estás enfadado, darles permiso a estar enfadados, ponte ahí, mantén tu enfado y cuando se te pase vienes. Y de alguna manera le estás ayudando a gestionarlo, porque el enfado, como habíamos dicho, es corto. A un niño un enfado no se le dura 3 horas, a no ser que
tenga alguna patología asociada como algún trastorno autista y tal, que entonces ya hablamos de otra cosa. Pero en general los niños se enfadan, tardan poco. La tristeza, que muchas veces, en general la tristeza a los adultos les cuesta mucho gestionar la tristeza de los niños. Pues es lo mismo, es acompañarlos. La tristeza tienen que estar en contacto con el adulto y gestionarlo. Una pregunta que ayuda mucho también a los niños, aparte de nombrarles, ¿no? Lo que sientes es esto, es preguntarles dónde lo sienten, en qué parte del cuerpo lo sienten. Porque de esa manera el niño ya empieza a ser observador de sí mismo. Y son súper espabilados, ¿eh? Enseguida te dicen aquí o en la barriga. Igual de esa manera les estás ayudando a hacer metacognición de eso que sienten. A ver, hay más preguntas. Tienes otra pregunta, sí. Me preguntan, ¿las emociones son hereditarias siempre y de qué depende? A ver, son hereditarias, lo había dicho, son genéticas. O sea, no son, va más allá de la herencia. Es decir, no es que, por ejemplo, si tu padre era colérico, tú vas a ser colérica. No, es que todos tenemos la cólera dentro, todos. La cuestión de cómo hemos vivido esa cólera, cómo hemos aprendido a gestionarla, nos va a dar como resultado que la manejemos mejor o peor. ¿Por qué digo lo del si el padre es colérico, el hijo es colérico? En realidad es porque es lo que hemos aprendido. Si el padre es colérico, es un adulto que no sabía gestionar las emociones, con lo cual no te ha podido enseñar a ti a gestionar las tuyas, ¿no? Relacionado con la pregunta de Irene, ¿cómo gestionar a los niños? Si el adulto no sabe manejar su enfado, no puede ayudar al niño a regular el suyo. Con lo cual el niño va a hacer o copy-paste, o va a ser colérico, o va a suprimir todo eso porque lo tiene asociado con el miedo del papá que gritaba. Con lo cual, por eso las emociones van más allá, sí, son hereditarias, genéticas y transgeneracionales. Pero el cómo se modula, eso es lo que es peculiar y es aprendido. Bueno, aquí es Verónica, que es nuestra presidenta de Hispasanté. A ver, enhorabuena, compañera, una conferencia brillante. Gracias. Qué sabio y sano es legitimar las emociones. Son información y como tal nos dan poder sobre cómo está y llevamos nuestra vida. Efectivamente. Fíjate, esto que has dicho es muy chulo, pero como tal nos dan poder, efectivamente. El saber gestionar las emociones nos da poder, porque muchas veces está asociado, por ejemplo, la tristeza o el llanto está asociado con la debilidad, con el ser débil. ¿Y qué va? ¿Qué va? Cuando tú no tienes miedo a estar triste, es tu superpoder. No tener miedo a la tristeza. Puedes llorar cuando te dé la gana, porque no le tienes miedo. Y es eso, se convierte en un superpoder. A ver, Ligia nos cuenta, gracias Nuria e Iciar por brindarnos este espacio. Mis preguntas son, ¿qué otras enfermedades de las que fueron mencionadas están asociadas a una gestión inadecuada de las emociones? ¿Qué autores revisan este tipo de investigaciones? Pues yo con respecto a las investigaciones estoy muy poco puesta porque hace mucho que yo no estoy en la puntera de las investigaciones. Yo ya no me nutro de los artículos publicados recién sacados del horno de los científicos, sino ya de los libros. Cuando ya se ha escrito muchos artículos científicos, entonces ya escriben un libro. Por ejemplo, si os apetece seguir con esta historia de las emociones, hay una compañera española que es... me va a matar cuando... Esperad que os busco y os lo enseño. Anabel González. El de lo malo, lo bueno de tener un mal día. Efectivamente, lo malo de tener un mal día. Esperad si os lo enseño. Muy interesante, sí.
Ahí está. No sé si se ve bien. Sí, perfecto. Vale. Si os apetece indagar, ella da muchos datos de investigaciones, de escáneres y todas estas cosas. Yo, ¿ves? Me nutro de ella. Ella recoge todos los artículos y escribe libros. Y otra cosa, otras enfermedades, por ejemplo, eso yo no lo he leído, eso yo lo he visto. ¿Cómo puede ser que la tiroides puede estar relacionado con niveles de autoexigencia? Miedo al fracaso. Con lo cual ahí yo lo he visto en una población, con lo cual a mí me hace pensar que está relacionado de alguna manera. Más enfermedades. Yo ahora te hablo yo de la consulta clínica, porque yo no hago investigación, pero sí que veo mucha población. Y yo creo que de alguna manera la diabetes algún tipo de diabetes puede estar relacionada también con algún tipo de desregulación emocional. Pero te lo hablo no desde la ciencia, sino desde la práctica clínica. A ver, hola, gracias por la charla. Esta pregunta es muy buena, Neride. ¿Cómo reeducamos a los adultos cuando ya tienen efectos en el cuerpo? A ver, hay determinados efectos en el cuerpo que son irreversibles. Y entonces eso no podemos cambiarlos cuando hay lesiones, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos mejorar muchísimo la calidad de vida de esas personas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en los enfermos de Crohn o los enfermos con colon irritable, como un manejo de todas las emociones no le quita la enfermedad, pero sí que va a reducir mucho la cantidad de veces que van al baño, con lo cual eso va a darles una calidad de vida interesante. Con lo cual, pues regularlas siempre va a dar cosas positivas. Hasta el punto de quitar enfermedades ya cronificadas, ahí yo no lo diría. A ver, Bárbara nos pregunta, buenas tardes Nuria y Ciar, buenas tardes a todas. Mi pregunta está relacionada con la pregunta sobre las emociones hereditarias. Al respecto, ¿el criarse en un entorno cultural concreto puede atenuar o exacerbar las emociones? Muchas gracias de antemano y gracias también por la charla. Muy interesante. Gracias a ti, Bárbara. Pues mira, las dos cosas. Puede atenuarlas y puede exacerbarlas. Y puede generar las dos cosas. Por ejemplo, con el enfado, ¿no? que es una enfermedad que daña mucho. El enfado en general al entorno. Pues puede provocar que justo el niño. Mira, tengo en la cabeza un chico jovencito que estoy trabajando con él, fantástico, y este muchacho, su padre era alcohólico y agresivo, ¿no? Con lo cual, él es todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, ha eliminado todo tipo de enfado, con lo cual hasta el punto que a veces no sabe poner límites para protegerse. Con lo cual, este es un caso donde lo ha eliminado. Sí que es verdad que hay otros casos que justamente el hecho de haber tenido un padre alcohólico y agresivo puede provocar que esa persona en determinados momentos haga la olla express, vas tapando, hasta que ¡pum!, explotes. Y repitas el mismo patrón conductual de tu padre con la carga de culpa que lleve después. O sea que se puede dar las dos cosas. A ver, si puedes... Verónica nos... Espera, ¿qué me pasó? Esas son mías, pero bueno, sí. Vale, yo creía que era Verónica y yo, ¡ay, qué maja! Sí, son mías. La he escrito ahí para no olvidarme. Muy bien, muy bien. A ver, si puedes explicar la diferencia entre regular emociones y controlar emociones. Muy buena. Y esa es pregunta de pillarme. No, es una pregunta que me hacen a menudo en consulta. Esa y la segunda, ¿no? La siguiente que he puesto ahí, de empezar a contactar con emociones. Esa también es difícil. Sí, la primera, a ver, regularlas es primero escucharlas, saber que las tienes y no quitarlas.
Es gestionarlas. Yo siempre me pongo así como una manera de, como están siempre localizadas por aquí, yo no sé si me veis, pero Sí. como sostenerlas, como si sostuvieras un bebé. Eso es intentar regularlas. Por ejemplo, si es tristeza, sostenerla y darte estas palabras de autoconsuelo, que es en general lo que necesitamos cuando estamos tristes. Cuando nuestros hijos están tristes, nos acercamos a ellos, les abrazamos, decimos, no te preocupes, yo estoy aquí, no pasa nada, estoy a tu lado, está contigo. Suprimirlas, deja de llorar. No sé por qué lloras, no tienes por qué llorar. Con lo cual es como si te tragas. ¿Qué ocurre? Que a fuerza de oír eso, la persona ya se las traga todas y no tiene contacto con el cuerpo. Con lo cual, ahí viene tu segunda pregunta, que eso es de hecho, eso es lo más difícil. Lo más difícil es una persona que no tiene contacto con las emociones. Por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Cuando una persona viene y en la primera sesión, contándome algo, se pone a llorar, evidentemente para la persona es muy desagradable, ¿no? Porque al fin y al cabo yo soy una desconocida. Pero cuando yo veo que la persona llora, digo, uff, menos mal. Eso significa que hay conexión con lo que me está contando, con lo cual el trabajo es más fácil. Y la persona va a salir mucho antes del dolor. Si la persona me está contando una cosa que le ha pasado súper bestia y me la cuenta como si fuera la pedicura de los pies, digo, esto, aquí tenemos trabajo. Porque justamente hay que hacer ese trabajo de conectar con la emoción. Es lento, no a veces funciona, es despacito, genera frustración, pero sobre todo es despacito. La técnica que utilizamos, el MDR, ayuda mucho y sobre todo es ejercicios con el cuerpo, con conectar con el cuerpo. Ayuda mucho el deporte, ayuda mucho el yoga, todo lo que tiene relación con el cuerpo va a ayudar a que la persona tenga más contacto, ¿no? Pero sí, ese es el trabajo más complicado, hacer que la persona se conecte. A ver, vale. Irene está con nosotras de nuevo, que se le había ido la conexión. Me dice, por favor, ¿puedes repetir cómo regular las emociones? La primera parte, yo creo. No os preocupéis porque como voy a hablar de cada una, os voy a dar trucos, retrucos para cada una, porque igual la regulación de la tristeza no es la misma que del enfado, ¿no? Pero sobre todo es permitirte, aceptarla. Primero es aceptarla, decir, lo que me está subiendo por aquí. Esta es una emoción. Intentar ponerle nombre. ¿Qué es? Si es tristeza, si es enfado, si es una mezcla de las dos y dónde las sientes. Haciendo todo eso ya te ayuda muchísimo a salir un poco de esa emoción y gestionarla. Ese es el primer paso. Si se hace eso, ya vais a ver. Claro, evidentemente, si uno tiene muchísima desregulación emocional, pues ayuda a que haya alguien allí a tu lado que te acompañe en el proceso de ayudarte. Pero haciendo esto vais a ver que ya vais a tener más posibilidades, ¿no?, de acceder a ellas. A ver, Patricia nos pregunta, mi pregunta es concreta. Si has tenido una emoción fuerte, ejemplo, en un avión, y cada vez que subes se repite esa emoción negativa, ¿hay que enfrentarse a ella para superarlo? ¿Qué se puede hacer para olvidar esa emoción? Vale, muy buena tu pregunta, Patricia. Bueno, la verdad es que todas, ¿eh? O sea, al principio parecía que no me ibais a preguntar y digo, ¡oh, qué horror! Pero no, os habéis lanzado preguntas súper chulas. A ver, por ejemplo, la del avión, el miedo al avión, evidentemente es miedo. Tú has tenido, por ejemplo, una descompresión de esto de cuando se baja el avión de golpe y te salen las mascarillas y ¡buah! Ya ves todo tu pasado pasar por dentro. Pues eso es un gran miedo, evidentemente. Pues muy lógico que la próxima vez que subas a un avión vas a tener el mismo miedo. Retortijones en la barriga, sudoración, palpitaciones, un estado de miedo
parecido a lo que tuviste cuando te pasó eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, olvidar no puedes olvidarlo. Ni puedes olvidar ese evento, ni puedes olvidar que en ese episodio tú te pasaste fatal. El objetivo es que volver a subir a un avión no te active esa emoción. ¿Qué ocurre? Ese ejemplo del avión, por ejemplo, pues podría ser después, si ha pasado un mes y todavía estás mal, o ha pasado un año y todavía estás, podría ser un estrés postraumático. Con lo cual, evidentemente, hay que hacer algo más. Para la terapia es justamente enfrentarse a ella para superarlo. Lo que ocurre es que es más fácil decirlo que hacerlo. De hecho, antes de la técnica que utilizamos para el estrés postraumático, que es el MDR, antes se hacía la exposición. ¿Qué ocurre? Que la gente se ponía tan mala que al final no llegaban a terminar el proceso psicológico, porque se ponía fatal. El MDR es una exposición, pero en seguridad, en la consulta, acompañada y pues en mucho menos tiempo llegas a afrontarla. Pero básicamente es esa, enfrentarte. Yo como soy muy blandita, digo, chica, ¿para qué vas a sufrir mucho en el avión para enfrentarte? Busca un terapeuta MDR y en una sesión, bueno, una o dos, pero de una manera sin tanto dolor, sin tanta ansiedad, te puede ayudar. A ver, Irene. Vale. ¿Pasaría mismo con una persona? Quiero decir, si has tenido una mala experiencia con una persona a la que en un momento te haya causado un sentimiento emocional. Sí. Perdonad, que yo contesto antes de terminar la pregunta. En la que un momento te haya causado un sentimiento de emoción negativa. Sí, una persona y un género. Por ejemplo, yo he visto muchas. Trabajo más con mujeres, por eso pongo más ejemplos de mujeres. Muchas mujeres que han tenido un divorcio desastroso, una relación de pareja horrorosa y no quieren ver por asomo que les hablen de tener un nuevo marido. Es decir, evidentemente, esa emoción que ha provocado esa relación o ese divorcio provoca un estado emocional que algo parecido te lo vuelve a activar. Pues si imagínate, te pasa con el género, imagínate con la misma persona. O sea, de hecho, muchas veces en separaciones difíciles, cuando hay mucha carga emocional y es muy doloroso, una de las cosas que hay que trabajar con la mujer, repito, digo mujer porque trabajo más con mujeres, es visualizar que ellas se van a reencontrar con el exmarido por la calle. Y eso, solamente imaginar que se lo van a encontrar, les revuelve por dentro y les vuelve a activar ese estado emocional. O sea que, sí. Muy bien. Bueno, parece ser que ya no. Aquí podemos. Sí. Igual podemos terminar aquí. Gracias, porque han sido unas preguntas fantásticas. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Nuria, a ti y a todos los participantes por estas interesantísimas preguntas. Acaban de poner una última pregunta, Nuria, sobre cómo ayudar a los adolescentes, dice otro día. Bueno, hay una conferencia que dimos justo la semana pasada sobre el tema de los adolescentes, está en nuestra página web y ya de paso os animo a mirar a todos, eso es, la página web para ir viendo el ciclo de conferencias y también, por supuesto, sabed que Nuria va a estar hablando específicamente de cada emoción, va a hablar del miedo, tristeza, culpa y vergüenza, ¿qué más? Son otras 3 o 4 más. La siguiente vamos a hablar del miedo y el enfado. Y las he puesto juntas porque ya os contaré y os doy una avanzadilla. Muchas veces una activa la otra. Sí. Con lo cual las he puesto y vamos a hablar de las dos. Esa será la siguiente, que será, creo que es en junio.
Sí, O os la- voy a... En la página web de Ispasante podéis ver la lista, es ispasante.com, podéis ver todas las conferencias. Aprovecho para comentaros de las próximas. Son 2 veces al mes donde tendremos conferencias y tenemos todos estos temas de Nuria y, y muchos más, porque y hay muchos temas muchas más, sí. conferencias muy interesantes programadas. Sí, Sí, sí. y ahora no se me abre la página. Pero bueno, en la página web de Ispasante tenéis el calendario, son 2 veces al mes, en los viernes a las 7, distintos temas, y no sé por qué, no se está abriendo ahora la página, ispasante.com. Ahí Y, ahí lo podéis consultar. y de todas maneras, Iciar también está en el Facebook, ¿verdad? En el Facebook, en Instagram, en todas las redes estamos publicando y la próxima son cada 2 semanas, 2 veces al mes, cada 2 semanas, a las 7 los viernes, y lo estaremos publicando en las redes y el link será público en la página web igual que hoy.